Realmente es gigante, amigos. Hablaremos de uno de los árboles más imponentes que existen y que han existido desde antes del ser humano. El gigante entre los gigantes, definitivamente, las secuoyas. Estamos hablando de los árboles más grandes del planeta, quizás los seres vivos con mayor biomasa, y se van a dividir en dos especies: la Sequoia dendron giganteum y la Sequoia sempervirens. Más allá de la diferencia en tamaño, lo que vamos a encontrar es la forma en que crecen, puesto que una va a tender a un tronco muy grueso en forma siempre piramidal y cónica, y la otra puede llegar a tener más de un tronco. Pero ¿cómo podemos diferenciar una de la otra? En el caso de las Sequoia sempervirens, las hojas son como una escobetilla, son mucho más gruesas, un poco desordenadas y están muy pegadas a los tronquitos. Mientras en la gigantea lo que encontramos son muy finitas, son hojas muy delgadas. Actualmente existen varios parques en los cuales, por ejemplo, hay algunos fósiles que son utilizados para turismo. En México se tiene, incluso hacia la parte de Estado de México está el Parque de las Secuoyas, que así lo podemos buscar en Google. Y nosotros ya no tardamos en ir a visitarlo. La altura que pueden alcanzar fácilmente puede llegar a los 100 metros. De los que comúnmente podríamos encontrar de 50 metros, estamos hablando de árboles que tienen ya alrededor de 2000 años. La corteza es tan gruesa que puede llegar a 1 metro solamente la capa superficial, o sea, la corteza. No estoy hablando del diámetro de todo el tronco, eso es mucho mayor. Principalmente la podríamos encontrar en California, Estados Unidos. Sin embargo, también en algunas partes de Europa podemos llegar a encontrarlas, puesto que fueron sembradas para ser utilizadas como materia prima. Sin embargo, ya no se llegaron a utilizar y muchas están ahora como partes protegidos. La densidad del follaje es tal que es difícil encontrar vida debajo de estos árboles. Pero son árboles resistentes, de lento crecimiento. En promedio podrían llegar a crecer máximo unos 10 centímetros por año en condiciones que no son climáticamente las que tienen en estado natural. Los troncos sí van engrosando y las ramas se van haciendo mucho. Dentro de las cosas que podemos ver como ornamental, se utilizan mucho incluso para bonsái. De acuerdo a muchos registros, no se sabe exactamente cuánto viven estos árboles, puesto que los más antiguos están alrededor de los 3500 años. Sin embargo, todo eso coincide con algún factor climático que nos está diciendo que al parecer todas las que incluso anteriormente estaban murieron y fue por alguna catástrofe natural y no por edad, y las que se encuentran actualmente pues son como esta parte en la que los bosques empiezan a resurgir y renacieron, por así decirlo. Las células de estos árboles tienen tanta totipotencia que incluso empiezan a regenerarse, por lo que entonces es complicadísimo pensar que uno de estos árboles pueda llegar a morirse de vejez. La mayor cantidad de causas por las que va a morir, pues efectivamente van a ser por cuestiones humanas, porque en algún tiempo fueron talados brutalmente, o por algún incendio o catástrofe natural. Una pregunta muy común sería: ¿qué sucede si siembro una de estas en mi banqueta? Pues obviamente tendrían que pasar por lo menos unos 20 años para que estos árboles lleguen a una etapa de madurez, pero aún así su tamaño no sería muy grande. Estamos hablando que a partir ya de los 100 a 200 años, este árbol podría tener una talla que pudiera parecerse mucho a uno de los pinos que normalmente encontramos de forma urbana. Sin embargo, pues no podrían permanecer ahí. Por lo tanto, lo más común siempre es tenerlos en alguna maceta o algo y los podemos contener. Nuevamente estamos hablando de árboles a los que normalmente se les rinde mucho culto y que se vuelve un reto poder tener algo que quizás nuestra vida no nos dé como para poder ver en su máximo esplendor. Sin embargo, saber que tenemos un gigante que puede llegar a una dimensión tan alta en nuestro jardín o dentro de las partes que nosotros tenemos nos llena de una energía que es difícil de comparar con algunas otras cosas. A muchos les gustan y por ahí algunos me pidieron en el canal que habláramos un poco ya de las coníferas y por eso que también estamos empezando a tocar este tema. Una de las cosas más curiosas que encontré en las secuoyas es que en el caso de esta de la gigantea, como decíamos que no depende de un solo tronco, es fácil poder aporcar un poco en la base cuidando que no se encharque. Por eso usamos macetas de poda por aire, para que así el tronco o los troncos que tratan de salir junto de la base hacia la parte superior
son tronquitos que se pueden llegar a separar. Y esto está genial porque entonces nos permite hacer una reproducción pues muy sencilla, puesto que muchos, incluso si los trabajamos bien o los raspamos un poquito, ya vendrán con un poquito de raíz y los podremos pasar a un semillero. Estos aproximadamente tendrán como unos 15 o 20 días que los trasplantamos y que ya lograron empezar a fijar sus raíces en un sustrato especial que pusimos. A partir de este tamaño vemos que son centímetros, pero muy poquito lo que va a ir creciendo mes por mes. Quiere decir que su trasplante se hará casi dentro de un año. Esto nos da a nosotros pues muchísimo cariño porque no tenemos la prisa realmente de conservar estas piezas gigantes, sino ir viendo cómo va creciendo el ser vivo más grande del planeta. Y para nosotros pues ha sido todo un reto porque hemos empezado a estudiarla, a ver cómo empieza a ramificarse, empezar a seleccionarlas por tallos, por piezas, un poco para ir viendo cómo se da. Voy a mostrar, aquí está un poquito uno de los tallos principales del que nosotros estamos viendo, este pequeño que ya contiene raíz. Eso fue trabajado porque raspamos un poquito, lo fuimos dividiendo poco a poco para que pudiera ser soltado con mayor fragilidad. Aquí simplemente estoy empezando a flexionar un poco para que no se nos dañe mucho en la base. Va a venirse, estamos incluso con los dedos, lo voy a poder sacar, puesto que no es tierra negra, estamos hablando de un sustrato un poquito más blando y más suave, así que sacamos la pieza completa y listo. Este ya va a poder pasar al semillero a formar parte de los otros que tenemos ahí listos para empezar a verlos crecer. Son piezas que pues son muy maravillosas, así son las secuoyas. En otra ocasión contaremos un poco sobre la historia de este personaje específicamente. Sí, muchos lo han buscado y han crepado incluso en él. Pues aquí vemos uno de los resultados de un buen cuidado en una secuoya. Retoñitos nuevos saliendo. Esta pieza es algo altita, la que vamos a empezar a trabajar como un bonsái grande. Pues viene muy bien desarrollada. Los brazos siempre son anchos y les gusta un tema de resolana. Aquí la radiación en Pachuca es muy alta, ¿no? En caso de Ciudad de México sí toleran bien el sol, pero zonas que tengan un clima un poquito más arriba de los 1900 metros, 2000 y tantos, con viento y secos, conviene más algo filtrado, que en este caso lo estamos filtrando con la acacia rubra. Pero pues va bastante bien. Así que los dejo y síganos en el canal. Suscríbanse, dejen preguntas. Recuerden que en el área de publicaciones también tenemos mucha más información.